importante que podamos crecer, tanto espiritualmente, físicamente y en cada una de las áreas que nuestro buen Dios desea para nosotros. Dice la palabra por palabras del apóstol Pablo, el cual dice: amado mío, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, ¿verdad? Dios quiere que seamos prosperados en nuestra alma, en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Y en esta oportunidad, el discipulado de hoy se titula La salvación y el nuevo nacimiento. Por eso te invitamos a que estés pendiente a cada una de las cosas que vamos a estar compartiendo en esta oportunidad. Tú te preguntarás, ¿qué es la salvación? Quizás te puedes hacer esta pregunta, se la has hecho a alguna persona, y mucha gente no tiene una claridad con respecto a lo que es la salvación. Dice la palabra de Dios que la salvación es la obra de Dios de llevar a las personas de la enemistad a ser amigos de Dios, de estar condenados a estar justificados, de pasar de la muerte a la vida eterna. Dice que la salvación es la demostración, sí amigo, es la demostración más grande del amor de Dios para la humanidad. El libro de Juan 3:16 dice un texto que todo cristiano, toda persona debería saber. Y es que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, para que tenga vida eterna. Entonces, lo primero que queremos compartirte es que la salvación es esa obra que Dios tuvo con la humanidad, es la obra completa de Dios para que nosotros pasemos de estar condenados a estar justificados. Dice la palabra que por cuanto todos pecaron, sí, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la presencia de Dios. Dice la palabra que desde el primer momento que el hombre pecó, y bien podría saber que esto sucedió en el huerto del Edén, desde el primer momento que el hombre pecó, dice la palabra que el pecado entró ¿en dónde? En el hombre. Y desde el momento que el hombre pecó, estuvo destinado a estar apartados de la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios, por eso también, en el libro de Efesios, como pueden ver el texto a continuación, el cual da a entender y nos da a conocer que es la manifestación de la gracia de Dios. ¿En dónde? En el hombre, por toda la eternidad. Sí, la salvación es un acto de bondad y de misericordia de Dios para con el mundo, quien escogió un pueblo para que se manifestase a través de él su estilo de vida, con el propósito claro de que los demás también puedan creer en él. Sí, Dios escogió un pueblo y fue la nación de Israel, pero también dice la palabra que por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Y dice la poderosa palabra de Dios que un pueblo que halló gracia delante de Dios, un remanente que halló gracia delante de Dios, y esta nación fue la nación de Israel. Pero dice la palabra que cuando Jesucristo vino a la tierra y les predicó a ellos, muchos de ellos no aceptaron, muchos de ellos no reconocieron a Jesús como el Salvador. De hecho, dice la poderosa palabra, y lo ve en la historia, que aún ellos siguen esperando al Salvador, aún siguen esperando a nuestro Señor Jesucristo. Haces esto? ¿Y quién te dio esa autoridad? Yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Si decimos del cielo, Él nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque tienen a Juan por profeta. No lo sabemos. Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos.
Y acercándose el primero le dijo: Hijo, ve a trabajar en mi viña. Y el joven respondió: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y al otro le dijo de la misma manera, y él dijo: Sí, Señor, voy. Pero no fue. ¿Cuál de ellos hizo la voluntad de su padre? El primero. De cierto os digo a vosotros, que hasta los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque Juan vino a vosotros en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y aunque visteis esto, no os arrepentisteis después para creerle. Dice la Escritura de una manera muy clara y contundente que aunque ellos pecaron, aunque ellos tampoco reconocieron al Señor, solamente un remanente, dice que la salvación se extendió para todo aquel que en Él crea. Ahora la salvación no solamente es para los hijos de Israel, sino que también es para nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Somos el remanente del cual la palabra de Dios establece y creó, y nos llamamos, somos la iglesia de Jesucristo. Sí, somos la iglesia de Jesucristo. Entonces la salvación es la obra operada por Dios. ¿Cuándo? Cuando hace 2000 años murió en la cruz. ¿Para qué? Para que tú y yo alcanzásemos la salvación. ¿Cómo se obtiene la salvación? ¿Cómo se obtiene la salvación? Dice la palabra en el libro de 1 de Juan, capítulo 1:9. Dice que la salvación se obtiene a través de el arrepentimiento. Sí, a través del arrepentimiento, porque dice la Escritura que si confesamos los pecados y nos apartamos, Dios va a tener misericordia. Entonces, lo primero que queremos que quede muy claro a través de la Escritura, lo cual nos dice, es que la salvación, sí, la salvación se obtiene a través de un arrepentimiento, pero este arrepentimiento tiene que ser un arrepentimiento genuino, tiene que ser un arrepentimiento verdadero. La salvación también se tiene a través de la fe en el Señor Jesús. Hechos capítulo 4, verso 11, lo pueden leer, ¿verdad? El cual manifiesta que solo en Él, o sea, solo en Jesús se puede obtener la salvación. Pues en su muerte es la única base que Dios nos dio para que alcanzáramos la salvación. La salvación, ¿cómo se obtiene? Mediante la confesión de Jesucristo como Señor. Yo te quiero preguntar en esta hora, ¿será que has confesado a Jesús como tu Señor? Dice que la palabra, que todo aquel que confiesa a Jesús como Señor y Salvador, todo aquel que confiesa a nuestro amado Jesús, podrá alcanzar la vida eterna. Entonces tenemos que confesar que el Señor es nuestro Dios. La salvación también se obtiene por gracia. Se obtiene por gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un don gratuito. Es un regalo que no es merecido. No es un premio que se obtiene por méritos propios. Pues de hecho, lo que merecíamos era la condenación y lo que merecíamos era la separación de Dios. Pero somos perdonados gracias, ¿sabes a qué? Gracias a la gracia que nuestro Señor Jesucristo derramó sobre nosotros. Dice la palabra y la hermosa Escritura que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Bueno, quiero que hagamos énfasis en esta gracia. La gracia es ese favor inmerecido, es decir, es algo que nosotros no merecíamos, ¿verdad? Es algo que nosotros no hicimos mérito. La salvación es algo tan caro, que solamente gratis se puede recibir. ¿Sabes por qué es cara? Porque tuvo un precio de sangre. Cada vez que tú recuerdas, ¿verdad?, cuando Jesucristo fue muerto, cuando lo golpearon, cuando lo hirieron, eso costó un precio. Su sangre derramada, esa corona de espina que le hicieron, entonces fue costosa porque a Él le costó.
Él pagó un precio muy alto en la cruz, pero es gratis porque nosotros realmente lo único que tenemos que hacer es aceptarlo a Él. Ahora, cuando nosotros somos salvos, hay algo que empieza a acontecer en nosotros, y esta es la palabra, el nuevo nacimiento. Sí, el nuevo nacimiento. Tú te preguntarás, ¿qué es el nuevo nacimiento? Bueno, el nuevo nacimiento es un acto de transformación operado por el Espíritu Santo. ¡Wow! Es un acto de transformación operado por el Espíritu Santo en el corazón del creyente. Cuando oído, amigo, es decir, cuando tú voluntariamente, en un acto de fe, reconoces que eres un pecador, reconocemos que somos pecadores y decidimos tener una nueva vida en Cristo Jesús, conforme a la poderosa voluntad de Dios. Sí, es un nuevo estilo de vida. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, una de las cosas que empieza a acontecer es que el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestras vidas. Ya no somos los mismos. El amor de Dios, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, cada uno de estos frutos de Dios, del Espíritu Santo, empiezan a morar en nosotros. Entonces es cuando la gente empieza a decir, ¿qué fue lo que te hicieron? ¿Cómo hiciste para dejar la droga? ¿Cómo hiciste para dejar el mal genio? ¿Cómo hiciste para dejar las obras de la carne? ¿Y sabes qué le vas a responder? La respuesta es muy sencilla. Es que cuando acepté a Jesús, cuando acepté la salvación, el Espíritu Santo entró dentro de mí y yo empecé a ser una nueva persona. Dios quiere que seamos una nueva persona. ¿Y cuáles son los requisitos para nacer de nuevo? Otra vez, dice la palabra que debemos ser arrepentidos. Tenemos que cumplir con el arrepentimiento. Dice la palabra que es arrepentimiento. El arrepentimiento es un profundo dolor que sentimos por haber ofendido a Dios. Según de Corintios capítulo 7, verso 10. Miren lo que dice. Es un profundo, miren esto muy fuerte, es un profundo deseo de dolor, es un profundo dolor que sentimos por haber ofendido a Dios. Cada vez que nosotros pecamos estamos ofendiendo a Dios. Pero cuando nosotros nos arrepentimos, estamos reconociendo muy fuertemente que queremos cambiar y que queremos agradar a Dios. Y esto le agrada a Dios. ¿Cuáles son los síntomas de que una persona se ha arrepentido? No es que tenga remordimiento de conciencia. Dice la palabra de Dios que había un hombre que fue Judas, y como todos sabemos, Judas, en el momento que entregó al Señor Jesucristo, en el momento que él lo vendió, dice que después de esto se dio cuenta de lo que había hecho. Dice que él salió corriendo, devolvió el dinero que él tenía, y dice la palabra de Dios que él sintió tanto remordimiento y Judas se ahorcó. Entonces, una cosa es arrepentirse y otra cosa es tener remordimiento de conciencia. Hay que pedirle a Dios que nos permita tener a nosotros un arrepentimiento genuino. Ahora, requisitos para nacer de nuevo. Hay que incluir la confesión de nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Dice que si nosotros confesamos nuestros pecados delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonarlo. Este pecado que hemos cometido debe estar acompañado de la firme decisión, debe estar acompañado de la firme decisión de abandonar este mismo pecado y de la firme determinación de no volver a pecar. ¿Cómo sabemos que nos hemos arrepentido realmente? ¿Cómo sabemos que hemos nacido de nuevo? Y es que dentro de nosotros se establece un principio, un deseo de no querer volver a hacer las mismas cosas. Esto no significa de que no vamos a seguir pecando, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que ciertamente el hombre es hombre. Y desde el principio el deseo del hombre es proceder al mal, ¿verdad? Porque dice la palabra que lamentablemente nosotros los hombres, nuestros cuerpos, dice que las cosas de la carne se oponen a las del espíritu y las del espíritu se oponen ante la carne. Nosotros siempre estamos batallando con nuestra carne y por ende siempre vamos a pecar. Por eso dice la palabra que no es por nuestras obras,
para que nadie se gloríe. No es por lo mucho que hagamos, es por la salvación se obtiene por su sangre. Entonces, ¿cómo podemos obtener ese nuevo nacimiento? A través de un arrepentimiento genuino. 2, aceptando y creyendo en Cristo como nuestro Salvador y Señor. Dice la palabra en el 2 de Corintios capítulo 5, 17. De modo que si alguno, yo quiero preguntar, dice la palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. No hay nada más hermoso, amigo. No hay nada más precioso que sentirse renovado, que sentirse transformado. ¿Cómo sabemos que hemos nacido de nuevo? Te lo repetimos. 1, porque hay arrepentimiento. 2, porque creemos en Cristo como Señor y Salvador. Y 2, porque hacemos la voluntad de la palabra de Dios y la voluntad del Espíritu Santo. Sí, es necesario que hagamos la voluntad de Dios. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Quiero decirte, amigo y amado que me estás escuchando en este momento, que una de las formas de conocer la voluntad de Dios es a través de la Biblia, es a través de la Escritura, es a través de la dirección de nuestro amigo el Espíritu Santo. Es solamente a través de Él que podemos conocer la voluntad perfecta y agradable de Dios. Dice la palabra que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahora, terminemos este último punto, ¿verdad? Dice la Escritura que el sacrificio de Cristo y nuestra salvación tienen un propósito muy grande en nuestra vida. Nuestro Señor Jesucristo, como el castigo que merecíamos, al llevar nuestros pecados y morir, Cristo pagó con su sangre el precio de nuestra liberación, quitando la maldición que el pecado ejercía en nosotros para que le sirviéramos a Él. El sacrificio de Jesús aplaca la ira de Dios. Usted se preguntará por qué hay tantos terremotos. Usted y yo nos preguntaremos por qué habrán tantas circunstancias, por qué tantos problemas, por qué tantas dificultades. Quiero que sepas, porque hay tantas pandemias en la historia de la humanidad, ¿verdad? Acabamos de salir de una pandemia. ¿Por qué tanta gente muere? Quiero que sepas que esto es producto y consecuencia de la ira de Dios en muchos de los casos. No que Dios quiere que nosotros nos perdamos, no que Dios es un Dios malo, no. Dice la palabra que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y algo que tenemos que tener muy pero muy claro es que el sacrificio de Cristo es aquel que es nuestra salvación. Algo que también tenemos que aprender, y con esto queremos terminar, es que debemos estar seguros de nuestra salvación. Punto número 4 dice: muchas son las personas que dudan acerca de su salvación, produciendo incertidumbre y angustia en sus vidas. Vamos a proveer elementos que nos permitan tener seguridad de la salvación. Dice la palabra de Dios que la Biblia afirma que toda persona salva se convierte en un hijo de Dios. Juan capítulo 1 verso 12 dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. La pregunta es: ¿será que tú haces parte de aquellos que le recibieron? Pues si tú lo has recibido, quiero que sepas y tengas la plena seguridad que si has recibido la salvación, que si te has arrepentido de tus pecados, si has confesado al Señor como tu Salvador, entonces ya no empiezas a ser creación de Dios, sino que ahora eres un hijo de Dios. Dice la Escritura también en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, una de las bondades que vamos a tener es que no nos vamos a perder, sino que vamos a tener vida eterna. Dice la palabra que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Todo lo que dice la palabra de Dios es verdad, amado que me estás escuchando. Y queremos decirte de que Jesucristo pagó un alto precio por ti y por mí. ¿Sabes por qué?
porque Él nos quería librar de la condenación. Él nos quería librar de la muerte eterna, porque dice la poderosa Escritura que hay un lugar el cual está destinado para todos los hombres. Dice la Escritura que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto venga el día del juicio. Y dice la palabra que Jesucristo, cuando murió en la cruz, pero cuando resucitó, dice que Él descendió a las profundidades. Él predicó a los espíritus que se encontraban encarcelados. Jesucristo no quiere que nosotros vayamos a un lugar de tormento, en el cual, por palabras del mismo, dice donde el gusano nunca muere y la llama nunca se apaga. Amigo, quiero que sepas de una manera muy, pero muy especial, que hay evidencias de la salvación, que debemos saber que tenemos evidencias bíblicas, porque Dios lo dice en su palabra en el libro de 1 de Juan capítulo 5 del verso 3 al 13. Estas cosas fue escrito para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. También debemos saber que tenemos vida eterna porque tenemos una nueva vida y que se manifiesta por cambios de actitud, de comportamiento. Si nosotros antes éramos amargados, aburridos, tristes, enojones, éramos personas que nadie quería estar con nosotros, pero si tú y yo hemos cambiado y esa vida anterior se ha acabado, eso significa que verdaderamente hay una evidencia de la salvación. Un amigo mío por allí me dice, Elkin, ¿cómo Dios me ha cambiado? Si tú me vieras como era antes, yo no soy sombra de lo que era antes. ¿Cómo sabemos que hay evidencia de la salvación? Porque sabemos que tenemos vida eterna, porque testificamos a Cristo a otros. Cuando una persona está enamorada, cuando una persona tiene un novio, tiene un esposo, y está muy complacido con ese esposo, ¿sabe qué es una de las cosas que hacemos? Es que le empezamos a hablar a otras personas de quién es nuestro Dios. Le empezamos a hablar a otras personas, perdón, de nuestro amigo, de nuestro esposo, de nuestro novio. Así es mismo es con nuestro Dios. Cuando nosotros tenemos evidencia de que somos salvos, empezamos a hablarle a otras personas de Cristo. Por eso te queremos motivar a que le prediques a las personas, que le hables a tu familia de que existe un Dios que es bueno y que es perfecto. Y sabemos que tenemos evidencia de la salvación porque sabemos que tenemos vida eterna, porque vivimos vidas santas. Dice la palabra de Dios que nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y como Él, su nombre lo dice, Él es el Espíritu Santo, Él mora en templos que son santos. Y dice la Escritura que ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. Entonces, si nosotros somos capaces de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, en santidad, lo cual significa no que no vamos a cometer pecados, no, significa que vamos a tener una vida apartada y consagrada para Él, que en ocasiones vamos a fallar, que en ocasiones vamos a cometer errores, pero a pesar de esos errores dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana y que eres fiel y justo para perdonarlos. Y lo último que queremos decirte en el punto 6 es que debemos cuidar nuestra salvación. Sí, cuando nosotros tenemos algo valioso, algo que debemos hacer es que debemos protegerla, es que debemos guardar. ¿Quién de nosotros que tiene mucho dinero no lo guarda? ¿Quién de nosotros que tiene una cadena de oro, que tiene una prenda de muy alto valor, lo deja en cualquier lugar para que el ladrón se lo lleve? Bueno, dice la palabra que el enemigo anda buscando como león rugiente a quien devorar. La palabra dice que él es un ladrón y una de las cosas que él quiere robar es nuestra salvación. Sí, lo que nos pertenece a nosotros. Y queremos decirte que la salvación debemos cuidarla. La salvación es un regalo divino, pero como todo regalo, si no lo cuidamos, podemos perderlo. Desde el mismo momento en que Dios nos salvó, debemos ser responsables con nuestra salvación. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual siendo anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada para los que oyeron? Hebreos capítulo 2, 1, 3. Amigo, queremos motivarte a que tu salvación la guardes, a que tú valores el sacrificio de Jesús.
Sí, solo sí y solamente así podemos obtener la salvación. Repetimos, la salvación es la obra completa de Dios, operada ¿en dónde? En el corazón del creyente, el cual está acompañado con una nueva vida, la cual nos permite a nosotros pasar de ser enemigos a ser amigos, de estar condenados a estar justificados. Esperamos que te haya gustado esta lección. Esta es la primera lección que se llama la salvación y una vida nueva. Recuerda, Dios tiene un plan para ti y te motivamos a que respondas las siguientes preguntas, las cuales no te va a quitar mucho tiempo, de las cuales sabemos que serán de mucha bendición para ti y para tu familia. Bendiciones, te esperamos.